salud y del bienestar de jóvenes, personas adultas y adultos mayores. Para dar inicio al evento, la rectora de la Universidad Autónoma de Encarnación, doctora Nadia Cheraniuk, nos brindará unas palabras de bienvenida. Esos aplausos para nuestra rectora. Pero qué amable y qué linda voz tenés. Bueno, muy buenas noches, señor decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas Humanas y Sociales, abogado Johnny Hernán Flick-Hamann, distinguidos profesores de las carreras organizadoras, la licenciatura en psicopedagogía, la carrera de Derecho y la carrera de Trabajo Social, muy distinguidos invitados. Ya nombró la señorita de protocolo, pero quisiera nuevamente, así los halagamos y se sienten más contentos nuestras visitas. Agradecemos muy especialmente desde la UNAM, desde la grandiosa y prestigiosa UNAM de México. Un día los que no conocen deben conocer, esa no es una universidad, es una ciudad. La universidad tiene tantos alumnos como habitantes nuestra ciudad. Así vale la comparación. Doctor Rogelio Rodríguez, si se quiere parar, por favor, para que le conozcan. El doctor Gustavo Romero desde Perú, una persona sumamente agradable. Ayer ya estuvo en Asunción, nos robaron un poco sin permiso, pero bueno, le disculpamos porque los bienes se tienen que compartir y los buenos profesores, los intelectuales son de la humanidad, no le pertenecen a nadie. Así que ya vimos que ha salido hoy en los periódicos importantes. Doctor Gustavo, él tiene un doctorado sumamente novedoso, acceso a la información es, ¿sí? Un doctorado en acceso a la información, ha sido presidente del Consejo de Prensa de Perú, que ha tenido muchísima relación con la renuncia de grandes e importantes miembros de la Corte Suprema. Así que les va a contar a ustedes cosas desde su experiencia, cosas increíbles que están pasando en el mundo y también en nuestro país y que por un lado nos asustan, pero por otro lado también nos dan esperanzas. Vamos a recibir también al doctor. Por favor, disculpe. Como estuvo ayer en la televisión y en los diarios y demás, ya me olvidé. Antes de ayer. Bienvenido, doctor Gustavo. Vamos a recibir también desde Buenos Aires, desde la prestigiosa UBA de Buenos Aires, pero muy pariente nuestro porque de aquí nomás nacido y criado en Posadas, ahora viviendo y trabajando en la UBA de Buenos Aires, doctor en psicología Juan Pablo Barreiro. Y desde Chile, la profesora que llegó esta mañana, cansada, anoche, así que no llegó junto a los tres caballeros que ya estaban desde ayer temprano, desde Chile, que ya estuvo trabajando esta tarde con nuestros profesores y egresados, igual que los demás profesores también. Damos la bienvenida a la doctora en Educación y licenciada en Servicios Sociales, Verónica Rubio. Saludo muy especialmente también al plantel de docentes de nuestras tres carreras, a nuestros egresados, a los invitados que han venido. Tenemos investigadores que han postulado artículos desde Argentina, desde Brasil y desde muchas ciudades de Paraguay, así que no quiero nombrar ninguna en particular, pero sean especialmente nuestras visitas sean muy bienvenidas todas. Vamos a estar mañana presentando más de 58 trabajos que fueron aceptados por el comité científico y bueno, hay entonces un mínimo de, son más de 58 en realidad los presentadores porque hay trabajos que son realizados en conjunto, así que creo que tenemos alrededor de 100 investigadores que van a estar en las distintas salas temáticas. Muchísimas gracias por presentar sus artículos a nuestro encuentro y también un aplauso para ustedes, los que han venido de otro lado. Quisiera felicitar muy especialmente a
a nuestro centro de investigación SIDUNAE, a sus miembros, a nuestros profesores, al profesor Matías Denis, que junto al equipo ha estado trabajando muchísimo para el éxito de nuestro encuentro, desde la postulación a CONACYT ya hace muchos meses, en la redacción del proyecto para este encuentro y en el control académico y científico de los trabajos que aquí van a ser presentados. Tiene un gran valor y estamos muy felices de poder llegar a la 4ª edición de este encuentro. Ustedes saben que cada una de nuestras facultades tiene un evento de estimulación de la producción científica. Todavía estamos caminando apenas a gatas en lo que refiere a la investigación, pero estamos caminando, que es lo más importante, y cada vez son más los docentes, los estudiantes, los egresados, los profesionales que apuestan y que dedican su tiempo a formarse, porque solamente investigando es que se aprende a investigar. Así que es un gran gusto poder llegar a una 4ª edición en nuestra facultad y de gran valor por la temática que ha sido escogida, la promoción de la salud. En estos días hemos estado hablando muchísimo de enfermedades y del derecho a la salud y de nuestras limitaciones para acceder a muchos servicios. Justamente mañana, y sumándonos a este encuentro de investigación, aquí mismo vamos a estar realizando una jornada, yo creo que memorable, donde vamos a tener a referentes, los más importantes referentes a nivel nacional y también de Misiones Argentina, porque viene el director de rehabilitación del Hospital Madariaga. Mañana se va a realizar una jornada justamente de rehabilitación musculoesquelética y neurológica, que tiene que ver con un posgrado que estamos habilitando para colaborar a que cambie un poco la realidad de los discapacitados, o como dijo nuestro director del hospital regional, también muy en la publicidad o en la prensa en estos días, por haber rechazado muy dignamente una donación o un aporte no de fines muy nobles o dignos. El director justamente decía que la UNAE va a dedicar un posgrado a los invisibles, porque así son nuestros discapacitados en Paraguay. Sé que en otros lugares de Latinoamérica también, no en Chile, que es referente. Todavía dicen que le falta, pero ustedes son referentes y hay muchos profesores chilenos que nos están colaborando. Así que quería contarles nada más, porque tenemos más de 300 inscriptos para mañana, para esta, no sabemos dónde van a caber, y lo estamos haciendo también en el marco de este encuentro, porque creemos que todo puede sumar y todo tiene que ver de hablar de nuestros derechos, de nuestras limitaciones, y poner también en el discurso las necesidades y los padecimientos que sufrimos o que sufren nuestros conciudadanos, porque de eso se trata la educación, de poder apuntalar y trabajar cada uno desde su sector a que la vida pueda ser un poco mejor. Así que les auguro unas jornadas de mucho aprendizaje. Es muy bueno asistir a estos encuentros y reconocer que necesitamos encontrarnos, sobre todo, además de conocer a los disertantes y escuchar mañana y estar en los seminarios. Estos encuentros provocan la posibilidad de encontrarnos entre pares, entre profesionales, hacer contactos, hacer relaciones, saber de conocimientos o de posibilidades que existen en otros lugares, y trabajar en redes, que es la única manera que hoy se puede trabajar exitosamente. Así que les deseo que tengan unas jornadas muy productivas, que participen, que escuchen, que aprendan y que disfruten y que sean felices en estos 2 días. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras de la excelentísima rectora, doctora Nadia Seraniuk. La última conferencia, un tema de actualidad, es sobre acceso a información y salud pública. Este tema nos lo presenta a continuación el doctor Gustavo Romero Unlaus, de la Universidad San Martín de Porres, Perú. Él es doctor en Derecho de la Información, consultor y analista sobre política internacional. Un aplauso para el doctor, y estamos recibiendo.
Buenas noches. En primer lugar, quisiera agradecer a la universidad por intermedio del decano por esta invitación a participar con ustedes, compartir algunas experiencias. Y la verdad que la invitación que surgió y hablar sobre salud pública y sobre políticas públicas al principio me pareció, en mi caso, un poco difícil de poder abordar, porque primero no soy médico y usualmente no he trabajado en políticas, pero sí en este tipo de políticas, pero sí acá hay un componente importante que debe ser rescatada para los efectos de esta conversación con ustedes. No creo que sea una conferencia, sino una conversación. La información no es el conocimiento por sí mismo, sino es el instrumento para llegar al conocimiento, a la verdad, que debe ser el objetivo de todo proceso informativo. De manera que lo primero que tenemos que hacer para poder fijar esta parte de la conversación es qué tipo de información vamos a tener para llegar al conocimiento y plantearnos justamente las políticas públicas a las cuales nosotros debemos estar obligados. Entonces, lo primero, justamente lo primero, vamos a hablar sobre aquellos elementos que nos debemos fijar como marco para poderlos plantear políticas públicas. Entonces, ¿cuáles son las cifras generales? Porque esto lo que me planteó y que me pareció muy interesante, hablar sobre políticas públicas de adolescentes y jóvenes, algo que especialmente me parecía atractivo. Y estas son las primeras cifras. Queremos ubicarnos. Hay más de 1.000 millones de jóvenes y adolescentes en el mundo, aproximadamente. Por supuesto, estas son cifras aproximadas. Y esto es una fuente absolutamente confiable. O sea, es más o menos el 20% de la población del mundo, la cual se ubican los jóvenes, los adolescentes jóvenes. Esto es entre 15 y 24 o 25 años. Al 2015 murieron más de 1.200.000 millones de jóvenes y adolescentes en el mundo. Yo me quedé espantado con la cifra. Al día mueren más de 3.000 adolescentes y jóvenes en el mundo. Cifras espantosas. ¿Y cuáles son los primeros principios? ¿Cuál es el origen de este problema? ¿Por qué mueren tantos jóvenes? Y me llamó la atención que en general no hay políticas en el mundo. Cuando he estado revisando la información que obra en el fondo, se me dio el nombre, parece que yo tengo un problema de demencia. Organización Mundial de la Salud, eso es un problema serio. Doctor, después podemos hacer un examen. Sí, porque no traigo plata. ¿Cuáles son los principales problemas de salud? Son los embarazos y partos precoces, el VIH, la salud mental, creo que es mi caso, aunque ya dejé de ser joven, la violencia, el alcohol y drogas, con lo que nos proponía a veces el fumarnos un porro antes de terminar, quizás ya están sembradas afuera. Y la última, traumatismos. Todos estos elementos me parecieron increíbles que podía pasar. Respecto a embarazos y partos precoces, a mí me llama la atención que esté hablando un poco de esto de salud, pero esto es información. ¿Y cuál es la política que tenemos que seguir sobre esto? Cada año se registran en el mundo 44 nacimientos por cada 1.000 chicos de 15 a 19 años. Sobre VIH. Más de 2 millones de adolescentes viven con VIH. Terrible. Pero lo más terrible es que aunque las muertes de la población con
de muertes en general portadoras del VIH ha disminuido en personas mayores, más bien en jóvenes se ha incrementado. Salud mental. La depresión es la tercera causa principal de la morbilidad y discapacidad, y el suicidio es la tercera causa de defunción. Principalmente esto ocurre en los países del sudeste asiático. Curiosas cifras. La mayor tasa de suicidios, sobre todo, es en el Japón, en jóvenes. Y también en algunos países nórdicos. Violencia. La violencia representa el 43% de todas las defunciones de jóvenes y adolescentes registradas en países de ingresos bajos, medianos, especialmente en la región de las Américas. Alcohol y drogas. Lo que dije antes era chiste, ¿eh? Es una de las principales causas de lesiones, violencia y muertes prematuras. No tengo que recurrir a qué es lo que está pasando en algunos países como Colombia. No voy a decir nada de México, por si acaso. Pero Brasil, no voy a decir tampoco Chile ni Argentina. Pero, por ejemplo, todo Centroamérica. El Salvador, es impresionante. Cómo muere la gente, cómo mueren los jóvenes. Traumatismos, es algo que me llamó mucho la atención. En el 2015, más de 120.000 jóvenes y adolescentes fallecieron como resultado de los accidentes de tránsito. O sea, la responsabilidad también de ellos. Entonces, también cuestionamos si es que es oportuno, también, quizás este sea el espacio, a qué edad debemos darle a nuestros hijos el manejo de un automóvil. Si esto va a ser, digamos, un instrumento de que le pueda lesionar su salud. Y peor, una moto. ¿Cuáles son las razones de esto? Eso es lo que me puse. ¿Por qué? ¿Por qué está sucediendo estos problemas con los jóvenes y con los adolescentes? Y esto es lo que yo por lo menos vi, me traté de explicar. Que había poco acceso a la información sobre embarazos y nacimientos precoces, ¿no? Y en el caso también del VIH. Eso es un problema de carácter de información. Pocos servicios del Estado para atender embarazos y nacimientos precoces. Es decir, no obstante que la salud es un derecho fundamental de la persona y por lo tanto el Estado obligado a proveer de aquellos recursos para poder dar aquella dignidad inclusive a los jóvenes, se hace loco. El Estado, bien, gracias, se preocupa más de los niños menores y de los adultos mayores. ¿Qué pasaron con los jóvenes? ¿Cuáles son? ¿Por qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es la razón? Y una deficiente información del Estado. Y la falta, por supuesto, de servicios para los jóvenes acceder a pruebas de detección de VIH, por ejemplo. Es poca información y falta de apoyo psicosocial en escuelas y entornos familiares. Y poca información, escasa educación y asistencia sobre seguridad vial. Por supuesto, estos son conceptos generales. De manera que es el acceso a la información, por lo menos lo que yo he hecho la evaluación, que es el principal problema de que genera aquellas deficiencias del Estado y de la población en general y las consecuencias con los jóvenes y los adolescentes. Por supuesto que gran parte de acá son los jóvenes, de manera que esto a ustedes es lo que les da, deben estar por lo menos vinculado, no consigo mismo, pero sí dentro de su entorno. Y claro, ¿qué es información? Es una divulgación de datos e ideas hacia terceros y es el derecho de recibir cualquier tipo de información a través de datos
y solicitar y buscar datos e informaciones. De manera que las características del derecho a la información compone una primera, es un derecho de doble vía. Es decir, solicitar información así como recibir información. No solamente una actitud activa, sino también una actitud pasiva y una actitud activa de contar con aquellos datos que interesan para llegar al conocimiento. De manera que es un derecho universal. Es decir, no solamente lo tenemos porque lo establece una norma constitucional, sino es anterior a la propia norma constitucional. Es más, hay un profesor español, José María de Santos, quien trabajó mucho sobre el derecho, fue el primer, digamos, jurista que trató sobre el derecho a la información. Y él señalaba que se debería poner en el preámbulo de todas las constituciones del mundo que las personas deberían tener derecho a la información. Y lo consideraba tan importante, o considera tan importante el derecho a la información, porque el derecho a la información es lo que da la dignidad de la persona. La persona no es suficiente que sea o que esté en el mundo para que sea como persona, sino tiene que tener dignidad para que logre su plenitud total. De manera que esto lo consideraba y además es un derecho que puede ser ejercido en cualquier parte del mundo. No es un derecho territorial, sino también es un derecho que va innato a la persona y a la cual se mueve y a la cual la tiene hasta el último día de su vida. Y es un derecho limitado porque también yo puedo acceder a toda la información y puedo también expresarme a través de la libertad de expresión, pero eso tiene consecuencias. A diferencia de otros derechos, como el derecho a la vida, que es un derecho absoluto, el derecho a la información no lo es. No lo es porque tengo consecuencias si es que yo doy una información que puede afectar a la paz o que puede afectar a mi vecino o a una persona. Por lo tanto, el derecho a la información tiene límites que deben ser limitados en cuanto afecte a otras personas. ¿Por qué? Porque el derecho a la vida, el derecho al honor y en los derechos personalísimos que están más vinculados a la persona e inclusive la propia imagen, son derechos que están mucho más protegidos. Nadie puede tomar mi cara, mi foto, si es que no cuenta con mi autorización. Les voy a comentar un caso. Yo soy abogado, yo ejerzo mi profesión y tomé como un hecho académico que una persona, cuando estaba atendiendo un asunto profesional en una comisaría, acá también se llama comisaría, ¿no? En una comisaría, la persona a la cual yo iba a hacer denuncia, me comenzó a tomar fotografías. Y yo en la comisaría le dije, oiga, usted yo no le estoy dando ninguna autorización porque, para que tome mis fotografías, porque usted me está invadiendo, me está afectando, está atentando contra mi derecho a la intimidad. La señora dijo, este día está demente, ¿no? Y saben que presenté una denuncia en ese acto contra esta persona, en la cual yo le dije que me había violado mi derecho a la intimidad. Al principio, los instructores policiales, los ministerios me dijeron, me miraban con una cara así espantados, se volvió loco este doctor. Entonces yo le expliqué, dije, el derecho a la intimidad no solamente es mi espacio privado, sino también es mi representación física, mi cara. Es lo más íntimo que yo tengo. No hay otro Gustavo Romero Umlauf, a menos que me hagan una copia, pero no existe. Esta es mi cara, fea, es mi cara. Y esto es lo que me representa. Por lo tanto, al momento de tomarme una fotografía,
usted le dije, perdón, esa persona ha violado mi derecho a la intimidad porque ha invadido mi espacio personal, mi espacio privado, mi espacio íntimo. De manera que la próxima vez que alguien quiera tomarles una autofotografía, amenacen con hacerles una denuncia. Me contratan, por si acaso. Ahora, ¿qué clase de información es lo que nosotros contamos? Hay la información privada y la información pública. ¿Cuál es la información privada? Son aquellos datos, fuentes, ideas que se encuentran en el ámbito de las personas. Es decir, se lo pido al doctor Rogelio, le digo, oye, dame esta información, esto es un aspecto privado, a la cual me la puede o no dar, dependiendo, porque eso es de su ámbito. Oye, préstame tu ¿cómo se llama? Tu ponencia para hacerme un copy, ¿ya? Por supuesto que estoy cometiendo un delito porque es plagio. Pero, bueno, quiero copiar unas partes de... ¿Me la puede dar o no? Pero en el caso de la información pública es distinto. Están obligados a entregar la información que obra en poder del Estado. ¿Por qué? Porque la información pública no le pertenece al servidor público. La información es de todos. Porque todos tenemos derecho a conocer lo que tiene el Estado. De manera que son todas, igual que el derecho a la información privada, también son todos aquellos datos, fuentes, ideas que se encuentran en el ámbito de las entidades del Estado. Eso, por ejemplo, los escritos, los impresos, fotografías, grabaciones, soporte digital. Les contaba el día de ayer algunas experiencias sobre la problemática del derecho a la información y precisamente le comentaba hoy día a Rogelio que me han admitido hoy día una demanda contenciosa administrativa. ¿Quiénes son acá estudiantes de Derecho? Levante la mano. No son muchos, ¿no? O sea, por lo menos me hacen quedar bien y me hacen alguna pregunta. ¿Ya? Y ¿cómo se llama? Y me presenté una demanda de contencioso administrativa contra una resolución en la cual habían violado mi derecho a acceder justamente a la información porque yo como parte tenía derecho a conocer para poder hacer una defensa. Y constantemente yo venía pidiendo la información. Me comenzaron a darla por puchos, por pedazos, y finalmente ha quedado varios documentos que nunca me las entregaron y que fueron materia justamente como sustento de la resolución de carácter administrativo. Por lo tanto, el juez me ha admitido la demanda, una voluminosa escrito, no sé si me va a salir beneficioso, pero sí es importante que el ciudadano haga tangible su derecho a la información, es decir, pedirla al Estado. ¿Y cómo se obtiene esa información? En la actividad privada, pues no hay forma. Cualquier forma de la que yo le pueda pedir al doctor también para saber qué tan demente estoy, o por ejemplo, para saber qué tan responsabilidad social he hecho en la vida. Quizás estoy fundido. ¿Cómo se obtiene la información? La tiene dos formas. Una, a través de la información anticipada. Creo que me están apurando. Y la otra es a través de las solicitudes. ¿Cuál es la publicación anticipada? Es a través de los portales. Ustedes deben haber escuchado o debería haber en todas las instituciones públicas portales en las cuales deberían estar publicadas todititos los presupuestos, cuánto es lo que han gastado, cuáles son los proyectos, los contratos, etcétera. Y a través de las impresiones u otros soportes. Y claro, hay dos formas, pero básicamente, ¿qué hacer en el caso sobre el tema de salud? Vamos a ver el caso, cómo ha sido un poco el caso peruano. No digo que sea la panacea, pero por lo menos transmitimos un poco de experiencia.
El Ministerio de Salud, que es lo que viene a ser la Secretaría de Salud de ustedes, también se llama mi ministerio, ya, ha definido lineamientos y políticas para proteger, y dice, para proteger y promover y cuidar la salud de los adolescentes, priorizando acciones en jóvenes y adolescentes por razones étnicas, físicas, culturales, económicas y sociales que viven en condiciones de pobreza y exclusión y o vulnerabilidad. Esto se ha hecho a través de acceso en atención integral y diferenciada en servicios públicos y privados de salud. Obviamente las regiones o poblaciones mucho más vulnerables, el Estado ha puesto un mayor énfasis, obviamente porque tiene menos acceso o el poco presupuesto que pueda tener lo prioriza en determinados sectores. Hay programas de prevención de violencia, están comenzando a trabajarse, de violencia basada en género, familiar, sexual y violencia política. Por ejemplo, ahora se está comenzando a trabajar y que debe pasar también con ustedes con respecto a la violencia también de las niñas de las adolescentes y jóvenes especialmente, pero con mayor razón con niñas, ¿no? Sobre todo de violencia sexual. También hay que trabajar muchísimo en la promoción de entornos saludables con énfasis en redes de oportunidades y protección social. La verdad, eso es un problema cuando se prioriza más bien el resultado de carácter económico y no pensamos sobre la dignidad que debe ser el objetivo del bienestar social. O sea, el bienestar social tampoco no la podemos definir solamente en números o bajo análisis macroeconómicos, sino también tenemos que pensar en la dignidad de las personas. Por eso que se está comenzando a trabajar, yo he sido testigo de excepción con respecto a algunas alianzas para la promoción de estilos saludables, prevención y cuidado de la salud. Cuando yo también estuve en el Consejo de la Prensa, que lo mencionó la rectora, comenzamos a trabajar primero sobre derecho a la información, no obstante que los medios de comunicación querían que yo pusiese un poco más de énfasis en la libertad de expresión. Yo le dije que teníamos que tener una conexión con la ciudadanía, porque la ciudadanía a veces no nos interesa no nos interesa mucho el tema de los resultados económicos de los medios de prensa. Lo que nos interesa es cuánta es la información que nos están realizando, si esto es una información veraz o no. Pero yo le dije que teníamos que tener una conexión más con el derecho a la información y la teníamos que hacer tangible. Y para eso nosotros teníamos que utilizar como alianzas a los medios de comunicación para transmitirle cosas concretas. Por ejemplo, pensamos en el Poder Judicial, comenzar a trabajar con los medios de comunicación y los jueces. ¿Por qué? Porque el periodista, que debe ser el transmisor de la información, como un mecanismo de alianza para políticas de promoción de derecho de salud, deberían conocer por lo menos en formas, digamos, primaria, cómo debería transmitirse la información al público. Yo me he quedado espantado a veces porque yo, no obstante que no soy periodista, enseño a periodistas, sí me he quedado espantado a veces cómo transmiten la información. O sea, no tienen la menor idea de lo que están hablando, pero dicen que tienen información privilegiada. Ahora, si la tienen, oiga, transmítala bien, ¿no? Y lo que se está trabajando mucho, lo que es un empoderamiento, para que los jóvenes garanticen el ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos. En realidad, lo que les estoy dando acá no son unas fórmulas inamovibles. Creo que también hay que estudiar los entornos de cada país, cómo está viniendo estos temas o cuáles son los mayores problemas que están suscitándose en temas de salud en la sociedad y especialmente con los jóvenes y adolescentes, y partir de ahí recién
generar las políticas. Les he dado un marco muy general. Y les hemos tratado de dar, no solamente yo, sino también los profesores, elementos para partir de ahí crear una investigación. ¿Qué pasa especialmente en Paraguay con los temas de los adolescentes y los jóvenes? ¿Cuál es el problema mayor? ¿Cómo va el tema del VIH? ¿Cómo va el tema de la salud mental? ¿Cómo está el tema de la violencia? ¿Cómo anda el tema del tránsito? Si, por ejemplo, los jóvenes, como había mencionado uno de los cada asistentes sobre el primer problema que tenían acá, era la cantidad de accidentes con las motos, bueno, hay un problema de carácter informativo. De manera que la información para crear las políticas públicas es indispensable. De manera que nosotros acá, gran parte, acá especialmente lo que son alumnos de Derecho, tienen que también poner un énfasis sobre el derecho a la información como instrumento, no como el fin en sí mismo, sino como instrumento para llegar a aquellos propósitos de crear políticas de salud para la población. De manera que esto ha sido un vuelo vuelo de pájaro, perdón. Bueno, ese vuelo más rápido. Entonces, les he dado una información muy general de cómo se debe tratar sobre políticas, pero hay que tener la información adecuada y el derecho a la información es el instrumento para llegar a ello. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gustavo. Convocamos al decano abogado Johnny Fleet para la entrega del certificado de participación como disertante internacional al doctor. Muchísimas gracias, doctor Gustavo Romero. También le queremos entregar como agradecimiento por su participación en este cuarto encuentro de investigación, este certificado de reconocimiento por su brillante disertación sobre el tema acceso a la información y salud pública. Muchísimas gracias y les deseo lo mejor de los éxitos. Con esta brillante conferencia a cargo del doctor Gustavo Romero Umlaut, cerramos la primera jornada del evento agradeciendo la magistral presentación de todos los disertantes.